La prueba de Tukey es un método de comparación de medias en donde podemos extraer información más detallada sobre las medias obtenidas del experimento después de determinar mediante un análisis de varianza si se rechaza o no la hipótesis nula del experimento. La prueba de Tukey es una de las más conocidas y aunque pueda tener un nombre algo inusual, se le da este nombre por el estadístico estadounidense John Tukey. El procedimiento que sigue esta prueba es comparar todos los posibles pares de medias que se obtengan del tratamiento del experimento. La única regla que necesita cumplirse para que se pueda llevar a cabo la prueba de Tukey es que la cantidad de repeticiones para cada tratamiento sea la misma. La prueba de Tukey de igual forma es una de las preferidas por los estadísticos ya que tiene un buen control de los errores alfa y beta. Para recordar, el error alfa es el error tipo 1. Este error ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula y debería no ser rechazada. En cambio, el error beta, que también es conocido como error tipo 2, ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula y debería ser rechazada. Ahora que ya conocemos lo que son los conceptos de la prueba de Tukey, vamos a pasar a realizar el primer ejemplo del video. Este primer ejemplo establece lo siguiente. En una estación experimental se estudiaron 4 dosis de fungicidas, 3 litros por hectárea, 5 litros por hectárea, 7 litros por hectárea y 9 litros por hectárea. Esto se utilizó para el control de rancha en el cultivo de la papa. Los resultados se presentan a continuación en TM de rendimiento de papa por hectárea. Entonces a continuación podemos observar un cuadro que tiene por columnas los niveles del tratamiento y sus respectivos rendimientos. Podemos observar mediante la tabla que este tipo de diseño es completamente al azar, ya que solamente tiene un factor de interés que sería en este caso los tratamientos y su variable de respuesta que viene siendo el rendimiento de cada uno de los tratamientos. Al momento de ingresar la Minitab, podemos ingresarle ya sea de la forma donde nos dan los datos del mismo problema o transformar la tabla a una tabla de 2 columnas donde está el tratamiento en la primera columna y el rendimiento en la segunda con sus respectivos valores. Ahora le estaré haciendo copy-paste a la tabla para realizar los cálculos en Minitab. Y en este caso estaré realizando primero lo que es el análisis de varianza. Como este es un diseño completamente al azar, vamos a utilizar el ANOVA de un solo factor. Al momento de tener el análisis de varianza, en la casilla de respuesta vamos a colocar lo que es el rendimiento y el factor de interés que vendría siendo los tratamientos. Como les había mencionado anteriormente, pueden utilizar esta tabla o la anterior que ya había venido con el problema. En caso de que necesiten usar o quieran usar la tabla que viene en el problema, deben de cambiar el primer recuadro donde dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factor, a los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Como en este caso yo estoy utilizando las 2 columnas, lo dejaré en la opción que ya viene. Ahora, para realizar lo que es la prueba de Tukey, vamos a tocar en comparaciones, seleccionar lo que es Tukey. Y para las gráficas, como necesitamos verificar los supuestos, seleccionaremos la 4 en 1 para que nos salgan todas en una sola imagen. En la sección de resultados, ya Minitab cuenta con la selección de todos los valores necesarios para poder realizar los análisis del experimento, por lo que usualmente no se selecciona nada. Y en caso de que se tenga que cambiar lo que es el nivel de significancia, se va a seleccionar opciones y se va a cambiar de 95 a 99 o cualquier otro nivel de significancia que ustedes tengan en su problema. En este caso, como el problema no nos decía, se supone que el nivel de significancia es 5%. Ahora podemos observar los resultados. Aquí podemos ver la gráfica en normalidad y podemos ver que algunos puntos se salen de la gráfica, pero la mayoría sigue la línea de tendencia, que es la línea roja que pueden ver en la gráfica. En la de residuos versus orden podemos ver lo que es la independencia y podemos ver que los datos no siguen ningún patrón específico. Y a continuación vemos lo que es la prueba de homoceasticidad. Ahora, para ver lo que es el análisis de varianza y poder determinar si las medias son iguales del tratamiento o no,
Podemos observar aquí lo que es el valor de f, que nos dio, según Minitab, 228.57. La regla de decisión que utilizaría este problema es que la f calculada, es decir, la que nos da Minitab, donde dice valor f, tiene que ser mayor que el valor de f de la tabla, que se calcula usualmente utilizando lo que es Excel. Ahora pasamos a Excel para calcular rápidamente lo que es la f de Fisher. Y podemos observar, utilizando la función in.f.cd, en el caso de mi computadora, donde estaremos colocando la probabilidad que ya habíamos establecido que era el 5%, ya que el problema no especifica alguna diferente, y los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2, si no están seguros de cómo calcularlos, los pueden revisar en Minitab. En la tabla de ANOVA podemos ver que los grados de libertad del tratamiento son 3 y los grados del error son 16. Por consiguiente, el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2 que pide Excel son 3 y 16 respectivamente. El valor obtenido en Excel es 3.238. Esto quiere decir que el valor f de la tabla sigue siendo menor que el valor calculado por Minitab. Con esto se puede concluir que al menos una de las medias de los tratamientos del problema es diferente. Ahora, para pasar a la prueba de Tukey en Minitab, obtenemos la siguiente gráfica, que es una gráfica de intervalos de confianza al 95% de los tratamientos del experimento. Como podemos observar, existe una línea punteada en el 0 y podemos ver alrededor de ella las comparaciones de las diferentes medias que hay entre los distintos tratamientos del problema. Como ninguna de ellas contiene 0, se puede concluir que todas son diferentes entre sí. En caso de que no se comprenda muy bien esta tabla, podemos pasar a los datos numéricos que proporciona Minitab. En esta tabla podemos ver lo que son los tratamientos, la cantidad de observaciones que tiene cada uno, las medias de cada uno y su agrupación. Para poder observar el estudio de las medias tenemos que ver la columna de agrupación. Como podemos observar, cada uno de los tratamientos tiene una letra diferente. Esto quiere decir que todas las medias son diferentes. No hay ninguna que sea igual a la otra o muy parecida. De igual forma podemos observarlo visualmente en la columna de las medias, ya que una da 11, otra da 7, otra da 5 y una da 4, por lo que todas son significativamente diferentes. El ejemplo número 2 dice lo siguiente: se realizaron 7 pruebas de resistencia a la compresión en 4 muestras de concreto. La fuerza que fractura cada muestra de forma cilíndrica medida en kilogramos está dada en la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos ver las diferentes pruebas que se le realizan a las muestras de concreto, que son 4 que están dentro de las columnas, con sus respectivos valores de fuerza medida en kilogramos. A diferencia del ejemplo número 1, este ejemplo nos da un nivel de significancia que debemos utilizar para obtener los resultados, que en este caso es de 0.01 o del 1%. Para estos tipos de problemas es más recomendable utilizar los valores de la forma en que tenga cada columna un factor de interés, la siguiente columna sea el factor bloque y la siguiente columna sea la variable de respuesta. La tabla debería quedar como se muestra a continuación, donde muestra cada prueba con las muestras 1 y todas las pruebas con la muestra 2, todas las pruebas con la muestra 3 y así sucesivamente. Ahora se procede a copiar a la tabla y pegarla en Minitab para poder obtener los resultados de ANOVA y realizar la prueba de Tukey. Ahora se pegan los diferentes valores dentro de Minitab y se procede a ir a estadísticas, seleccionar ANOVA y se podría utilizar un modelo balanceado, ANOVA balanceado, pero es mejor utilizar el modelo lineal general.
por lo que selecciona eso, y en las respuestas iría la fuerza, que es nuestra variable de respuesta, y en los factores irían el factor bloque, que son las pruebas y las muestras. En las covariables no se coloca nada y se selecciona entonces las opciones del modelo, que son el 95%, debería cambiarse a 99%, ya que el problema nos dijo que estamos trabajando con una significancia del 1%. Ahora con las gráficas, vamos a seleccionar nuevamente la opción de 4 en 1 para obtener todas las gráficas necesarias en una sola imagen, y los resultados verificar que todo esté seleccionado, y lo demás se mantiene exactamente igual. Ahora, obteniendo las gráficas, podemos observar dentro de la gráfica de normalidad que la mayoría de los puntos siguen la línea de tendencia, a pesar de que varios están fuera de ella. Podemos observar el histograma, la gráfica de residuo versus orden y residuo versus ajustes. Ahora vamos a pasar al análisis de varianza, donde podemos ver que tenemos dos valores F, uno para las pruebas, que son nuestro factor bloque, y uno para las muestras, que son nuestro factor de interés. Ahora vamos a calcular rápidamente el F de la tabla del factor bloque y el F de la tabla del factor de interés, ya que, como se puede observar en el análisis de varianza, tienen grados de libertad diferentes, por lo que debe de haber una regla de decisión para cada uno, en donde se sigue cumpliendo el mismo requisito de que el F calculado debe ser mayor que la F de la tabla, para así poder concluir que la hipótesis nula se rechaza, es decir, que al menos una de las medidas es diferente. Utilizamos las funciones de la distribución de Fisher y podemos observar que se utiliza el 1% de nivel de significancia y se pasa a colocar en el grado de libertad número 1 el grado de libertad de la prueba, que es de 6, y el grado de libertad número 2, que viene siendo el grado de libertad del error, que es 18. Para sacar el F de Fisher de las muestras se utiliza el grado de libertad de las muestras, que es 3, y el grado de libertad número 2, que es 18, y se utiliza el mismo porcentaje de probabilidad, que es de 1%. Ahora, como ya sabemos que la regla de decisión es que la F calculada debe ser mayor que la F de la tabla para poder rechazar la hipótesis nula, podemos concluir que en el caso de las pruebas se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor F calculado es 10.23 y el valor de la tabla es 4.01, mientras que en el caso de las muestras se puede decir que no se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor F es menor que el valor de la tabla. Esto quiere decir que en el caso de las muestras tienen medias iguales o muy parecidas, mientras que en las pruebas se podría decir que hay una prueba que genera un efecto en la variable de respuesta. Ahora vamos a realizar lo que es la prueba de Tukey. Como esto es un modelo de bloque al azar, se tendrá que hacer una prueba de Tukey para cada uno de los factores, por lo que empezaremos haciendo una prueba de un solo factor, colocando la variable de respuesta, que viene siendo la fuerza, y en el factor vamos a empezar con las muestras, colocando en comparaciones Tukey, y le colocaremos el nivel de significancia, que es de 1%. Las gráficas no se colocarán nada, ya que tenemos las gráficas del ANOVA anterior, y se mantendrán los resultados para ver precisamente solo lo que hace ese factor. Ahora podemos ver en esta que todas las comparaciones de medias que hay de las muestras comparten el 0, por lo que se puede decir que todas las medias son iguales o son muy parecidas entre sí. Si vemos la agrupación en la tabla de Tukey, podemos observar que todas comparten la misma letra A. Ahora vamos a hacer la prueba de Tukey con la fuerza y las pruebas, revisando que las comparaciones se mantengan igual al 1% y seleccionado Tukey, colocamos aceptar y observamos que existen ciertas pares de medias que no están compartiendo el 0 con las demás, y pasamos a la tabla de la agrupación,
Podemos observar, viendo la forma en la que se agrupan las medias de las pruebas, podemos observar las pruebas 2 y la prueba 7 no poseen una diferencia significativa, por lo que se puede concluir que son similares, mientras que la prueba 7 y la prueba 4 comparten letras, por lo que se puede decir que estas medias no poseen una diferencia significativa entre ellas, mientras que podemos ver que la prueba 6, la prueba 3 y la prueba 1 tienen letras totalmente diferentes, por lo que se puede deducir tienen una diferencia significativa entre ellas.